Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Quiero comentaros un par de cositas antes de empezar el vídeo. En primer lugar, que esta camisetita la tenéis disponible en mi tienda online, lo tenéis en la cajita de información por si os gusta. Tenéis también otro diseño de hámster y si me dais ideas quiero hacer nuevos diseños también de perritos y tal. Otra cosita, este vídeo es de hámsters, pero actualmente no tengo ningún hámster. Estoy pensando, bueno, estoy esperando a que salga un caso de un hámster en adopción sirio para adoptarlo, entonces por favor, dejad de preguntarme si voy a adoptar un hámster si sale la ocasión, ¿vale? Entonces, ya está, no hace falta que me enviéis 200 mensajes al día de si voy a adoptar un hámster, lo voy a adoptar, ¿vale? Entiendo que ahora estáis llegando mucha gente nueva porque tenéis más tiempo libre a lo mejor y me habéis encontrado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Moa y sí, me encantan los hámsters, hago vídeos sobre hámsters, pero es verdad que mi contenido es muy variado. Entonces hago vídeos de hámsters y de perros y a veces de maquillaje o de ropa, de entretenimiento, en fin, lo que la gente me pide que haga, ¿vale? Entonces, pues eso, que adoptaré hámster, pero un poquito de paciencia porque no sé cuándo aparecerá. El que se cruce por mi camino pues será el idóneo. Y luego otra cosilla que tiene que ver con este vídeo. Hoy vamos a hablar de qué cuesta o cuál es el presupuesto con el que debo de contar a la hora de tener un hámster. Tenéis ya varios vídeos, bueno, muchísimos vídeos en el canal. De hecho, en la cajita de descripción y en comentarios en destacado vais a ver una lista enorme de vídeos dedicados a los hámsters, desde su alimentación, tipos de jaula. Tengo un montón de vídeos de hauls que tengo de mis hámsters, ¿no? Mostrándoos todo lo que tengo de hámster, de juguetes, de comida, todo. Cuando tenía a Gouda, entonces esos vídeos los podéis ver porque todas las cosas que voy a mencionar van a estar en esos vídeos. También tenéis pues cómo evitar que muerda, cómo hacer que coja confianza, cómo hacerle fotos. Tenéis un montón de vídeos sobre hámster, así que por favor echadle un vistazo a esa lista porque seguramente la pregunta que me vais a hacer ya tenéis un vídeo disponible y no tenéis que esperar a que os responda porque ya tenéis un vídeo para ello. Dicho esto, vamos a comenzar con este vídeo. Resulta que este vídeo se me ocurrió grabando el otro día el tag de la mascota con Swarly, que está por allí durmiendo la siesta. Y bueno, pues se me ocurrió que podría hacer un vídeo del presupuesto que necesito para adoptar un perro. Y digo, no, ¿por qué no hacer uno de adoptar un hámster, ¿no? Voy a estar tratando de subir vídeo todos los días o casi todos los días, así que voy a hacer uno también de presupuesto necesario para tener un perro o para adoptar un perro. Dicho esto, no os olvidéis de suscribiros para no perderos los próximos vídeos y dejadme también por redes sociales cualquier propuesta que tengáis para vídeos que vamos a estar haciendo durante estos días. Así que me callo ya y comenzamos. Bueno, pues como os estaba comentando, yo tengo un montón de cosas de hámsters. A lo largo de varios años he estado recolectando todos los juguetes y todas las casitas y todas las cosas que tengo de hámsters, pero no es algo necesario 100%. Entonces hoy vamos a hablar del presupuesto necesario para tener lo básico y necesario para un hámster, ¿no? Entonces, en primer lugar y lo más importante es la jaula. Hay que tener una jaula apropiada para nuestro amiguito roedor. Entonces tenéis un vídeo en la cajita de información hablando de tipos de jaula y cuáles son los convenientes y dimensiones y tal, pero bueno, la que yo tengo ahora mismo es una es una tipo invernadero, es de plástico y tal, con unas rejillas que, bueno, la habréis visto un montón de veces por los últimos vídeos que tengo de hámsters y a día de hoy la sigo teniendo. Esa me costó alrededor de unos... Bueno, en su momento valía 60 y algo, se quedó en 45 por ahí euros y como la pedí por internet de una tienda que no recomiendo porque todo lo que pedí me llegó defectuoso, así que no la voy a mencionar porque así no le hago publicidad engañosa. Y bueno, pues la pedí ahí, que ya no está disponible ni ahí y en muchas páginas ya no está disponible, solo creo que está disponible en Amazon, pero ni Tienda Animal, ni Kiwoko, ni Zobio, ni páginas así la tienen disponible, por lo menos hasta que yo estoy haciendo este vídeo. Esa jaula, como os digo, bueno, me costó 45 euros, pero la tuve que reclamar porque me llegó rota y me reembolsaron, no sé si el importe total o la mitad o algo así, pero bueno.
Yo recomiendo que no os gastéis 50 euros en una jaula de plástico. O sea, si vais a gastar 50 o 60 euros, gastároslo en crear una jaula de madera o de cristal, tipo un acuario, porque, ya os digo, para una jaula de plástico prefiero que os vayáis al bazar chino y por 10 euros tenéis una tupper jaula enorme y perfecta para vuestro animal peludo. Entonces, realmente contamos con un presupuesto medio de 20-30 euros, porque aunque compréis una tupper jaula, pues bueno, compráis las rejillas y tal, pegamento, alambre, venga, pues vamos a poner 30 euros, ¿vale? Por jaula, sin importar el tamaño, ¿vale? Vamos a contar con 30 euros. De todas formas, por favor, antes de comprar nada, mirar el vídeo que tengo especial de jaulas porque está muy bien actualizado y os doy un montón de ideas de jaulas. Entonces, 30 euros. Luego, ¿qué más necesitamos? Necesitamos una ruleta. La ruleta también, tenéis un vídeo hablando del tema de las ruletas, las hamster balls y los arnés para hamsters. Pero bueno, la ruleta, según el tamaño que necesitéis, yo creo que rondaba los 10 euros o por ahí la que yo compré, no recuerdo bien, pero bueno, seguramente sea menos de 10 euros, pero bueno, vamos a ponerle 10 euros como máximo, ¿vale? Por tirar por lo alto para que os hagáis un poquito la media. Luego tenemos que hacerle una casita. Podéis hacerle una casita de palitos, que tengo un montón de vídeos en el canal haciendo casitas caseras. O también podéis comprar de cerámica, de vidrio o bueno, de plástico también, que son las más baratas pero las menos recomendadas. Yo tengo una de cerámica, que es una setita súper bonita, y esa la compré en Kiwoko y estaba en oferta. No recuerdo bien, pero me suena que me costó 3 o 4 euros. Vamos a ponerle pues 4 euros, ¿vale? Lo que nos puede costar a lo mejor la casita. Bebedero, importante, muy importante. El bebedero que yo tengo ahora es para pequeños mamíferos tipo cobayas, jerbos, hámsters, incluso para conejos podría servir, y es de cristal. ¿Por qué? Porque las botellas de plástico, bueno, el plástico en general si lo podéis evitar mejor, ¿vale? Pero bueno, cuando está el agua metida en botellas de plástico, por eso ahora también las personas intentamos evitar el plástico, el agua absorbe microplásticos y se queda dentro del agua que luego ingiere el animal, entonces esos microplásticos se quedan en el organismo. Así que es mejor intentar utilizar de vidrio, de cristal. La que yo tengo la compré en Amazon y me costó pues a lo mejor 12 euros o por ahí, 9, no me acuerdo bien, pero por ahí, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es que no veo que sea necesario o importante que os diga el precio exacto, porque a lo mejor no vais a encontrar esa misma botella, entonces os digo un precio general de lo que cuesta más o menos ese tipo de cosas. Luego un comedero, podéis comprar un comedero. Yo le compré uno de Trixie en Amazon, que es de cerámica también, lo mismo, si podéis evitar el plástico mejor. Y era uno de hámsters y me costó en torno a los 3 euros, ¿vale? Podéis encontrar cositas más baratas, ya os digo, pero bueno, si podéis comprar de cerámica o de cristal, mejor, porque tampoco es una inversión tan grande como, por ejemplo, veremos con un perro. Entonces, ¿qué más? El pienso, la alimentación. Yo el pienso que utilizaba al último fue el de Bercel-Elaga. Me gustaba mucho porque eran como croquetitas. Y lo que hace eso, porque la mayoría de los piensos de los hámsters suelen tener cereales, fruta deshidratada, pipas y tal, pero digamos que el animal escoge lo que quiere, se lo come y lo demás lo tira. Entonces, con las croquetas lo que evitáis es la selección. Todas las croquetas son iguales. Entonces, con cada croqueta os aseguráis de que va a tomar los minerales, las vitaminas y la proteína que necesita. El que yo utilizaba de Bercel-Elaga recuerdo que era de manzana y pechuga de pollo y más cereales. Y bueno, lo tenéis de todas formas en los últimos vídeos que os he mencionado antes, ¿vale? Y ese pienso era un poquito más caro, pero creo que recordar que era 1 kilo. En torno, no sé, imaginaros a los 12 euros, 2 kilos. Pues son 24 euros al año, 2 euros al mes. O sea que realmente tampoco es tanto. Vamos a poner 24, ¿vale? Heno, también es importante que compréis heno. A ver, no es lo más importante, pero si lo podéis conseguir, pues es un plus. El heno podéis encontrar también... ¡Uy! ¡Hola, mi amor! ¡Pero bueno! Mira, ven, saluda a la gente, ven. Espérate, no me tires la cámara por tu madre. Que no le gusta nada que le cojan. ¡Ay! ¡Hola!
Yo soy Swarly y me como los hámsters. ¡Ñam, ñam, ñam! No, este perrito no se come nada que no tenga, que tenga vida. ¿A que no? ¿Ya? ¿Te suelto ya o ya no te gusta? ¿Sí? Vale. A ver, cuidado, no me enredes el cable, por favor. Cuidado, cuidado. Adiós, perrito. Chau. Te puedes quedar, si quieres. El heno, también un paquetito pequeñito os puede costar a lo mejor, un paquetito así, 3 euros. Venga, al año vamos a poner un gasto de 10 euros, ¿vale? En heno. Luego, el sustrato, por favor, súper importante, el sustrato de papel, por favor. Ven aquí. El sustrato también tenéis otro vídeo hablando del tema de los sustratos, pero yo recomiendo el de papel reciclado. Eso también era, a lo mejor con 2 sacos al año era suficiente, que era en torno menos de 20 euros cada uno, pero bueno, vamos a poner 40 al año, ¿vale? 40 euros. ¿Y qué más? Ya está, bueno, luego ya podéis comprar juguetes y demás. Creo que no se me olvida nada, y chuches, pero bueno, las chuches yo siempre prefiero que le deis vegetales, fruta y verdura fresca, a que le compréis, o que se lo sabéis vosotros mismos, a que le compréis chuches prefabricadas. Juguetes, también podéis obtener juguetes de una forma muy fácil. Cajitas de cartón, tubos de cartón de papel higiénico. Y con los palitos de madera podéis hacer un montón de cosas, pero vamos, que eso no es lo más primordial, ¿vale? Entonces ahí tenemos alimentación, agua, casita, comedero, jaula, sustrato, heno. También podéis comprar el papel prensado para hacerse la cama, pero bueno, también podéis utilizar papelitos, pañuelos de papel, lo que queráis. Algodón no, porfa, algodón no. Y luego también el tema veterinario. Yo de una protectora solo he adoptado a un hámster, que es Gouda, y Gouda vino ya con una, bueno, las protectoras los llevan a las clínicas veterinarias y lleva ya una revisión hecha, entonces Gouda estaba desparasitado porque ya estaba hecha la revisión. Cuando vosotros compráis un hámster en una tienda de animales se supone que también va desparasitado, entonces si os lo encontráis por la calle, pues yo os recomiendo que lo llevéis a veterinarios de exóticos, por favor, especialistas en animales exóticos, pequeños mamíferos. Sí, se pueden encontrar hámsters en la calle. Me lo ha dicho mucha gente y es real. La gente es tonta y abandona a los hámsters en la calle. Como si un hámster iba a sobrevivir a un coche, pero bueno. Y yo creo en general eso es todo. Ya os digo, si pasara algo, o sea, esto sin contar que le pasara nada al animal, si le sale un tumorcito, una úlcera, no sé, cualquier cosa que sugiera un gasto veterinario, ahí ya se va el presupuesto un montón. Porque mirad, hemos hecho el cálculo, me sale unos 250 más o menos de gasto, o, bueno, 266, pero bueno, 250 al año entre 12. Contamos con, a ver, cuando tú inviertes en un hámster, por ejemplo, una jaula, yo por lo menos invertiría sobre todo en la jaula, porque es lo más importante. Pero claro, esa jaula ya la tienes para siempre, ya tiene que pasar algo raro. A mí nunca me ha roto un hámster una jaula. Al final las he regalado. Vente, ven, ¿puedes venir? Hala. Las he regalado porque me he cansado o porque he visto que no era funcional. Entonces el comedero, la casita, la ruleta, todo eso, la hamster ball, si queréis comprar una hamster ball, todo eso lo tenéis ya para siempre. Lo que más se puede estropear a lo mejor es la ruleta o el comedero, incluso el bebedero, pero es raro, yo he estado con el mismo bebedero lo menos 6 o 7 años, entonces es una inversión de una vez, pero luego en realidad vuestro gasto mensual puede ser del pienso, si queréis hacerle un juguete con palitos de helado de estos como hago yo, y que no le pase nada y que tuviera que ir a una clínica veterinaria por algún tipo de tratamiento, pero realmente mantener un hámster es lo más barato que hay, porque ya os digo, compréis la jaula y tal, y la comida en realidad, si os digo que es 24 euros al año, yo a lo mejor un pienso de Swarly, que es un perro pequeño, más bien pequeño, más que mediano, a lo mejor me tengo que gastar 40 o 50 euros en un saco que me dura 3 meses. Estamos hablando de 120 euros en comida, y en un hámster de alta calidad, 24 euros, con 120, o sea, realmente no es dinero lo que os tenéis que gastar.
y hay que controlar también las cantidades. Entonces, no sé, yo creo que es algo bastante económico y es un animal fácil de cuidar. Fácil de cuidar, pero ojo, no es, o sea, es fácil. Es fácil porque con que le des su comida y le ofrezcas cariño y tal, es fácil de cuidar. Lo que no es fácil es de domesticar, porque los hámsters son animales con un carácter muy complicado, son muy territoriales, son muy dominantes y bueno, nunca debes de juntar un hámster con otro hámster en la misma jaula, por mucho que te digan la tienda de animales. No, no, son animales dominantes y está demostrado que se matan. Por un caso o dos que pueda pasar que no se maten, que es raro, se suelen llevar bastante mal. O sea, ya os digo, no os juntéis, por favor. No tentéis a la suerte. No tentéis a la suerte. Así que bueno, pues eso es todo. Espero que no se me haya escapado nada. Si se me ha escapado algo lo pondré en edición luego porque me pongo a hablar. Quiero contaros tantas cosas que al final se me puede escapar alguna. Así que pues bueno, eso, que si estáis pensando en tener un hámster os animo un montón. Que si podéis adoptar mejor que comprar. Sé que es difícil adoptar un hámster, lo estoy viviendo ahora mismo. Yo estoy intentando ponerme en contacto por protectoras, porque encima quiero un hámster sirio, no me conformo. Y luego también en mil anuncios o páginas así suelen poner hámsters en adopción, que hay algunas de vosotras que también me estáis pasando enlaces y me estoy intentando poner en contacto con esta gente pero no me contestan, entonces pues sé que es complicado. Entonces yo prefiero no tener ahora mismo un hámster porque sé que va a llegar alguno. O sea, prefiero esperarme y no comprar porque por suerte, por desgracia, en esta zona suelen abandonar a menudo a los hámsters. Suelen abandonar sobre todo gente que compra dos, macho y hembra, y qué monos, me encanta ver los bebés, se ponen a criar y eso cría hasta que revienta, o sea, hasta que se mueren. Entonces, claro, la gente luego compra dos hámsters y cada camada puede salir entre 4 y 12 bebés. ¿Qué hace luego con 100 hámsters? Porque vamos, si empieza a eso a criar y no lo separas, te encuentras de repente con 20 hámsters y luego de 20 puedes pasar a 40, a 50, a 60, o sea, eso es un descontrol impresionante. Entonces, por eso yo no estoy preocupada, porque sé que voy a encontrar a alguien que me pueda, bueno, que pueda rescatar un hámster en adopción. Esa es mi opinión y es respetable, al igual que la gente que decide comprar o no tiene animales. Yo sí que os sugiero que si compráis, prefiero que sea o en una tienda, a ver, ¿cómo digo esto que no suene mal? Porque es que más que una tienda animal es una persona que no se beneficia de ello. Hay mucha gente que regala hámsters, muchísima, que le ha criado y los regala porque no quiere lucrarse de ello. Entonces, si podéis encontrar a alguien así, mejor. Pero es un tema muy complicado, ¿vale? Entonces yo digo que prefiero esperar porque obviamente soy voluntaria no protectora de perros, no me dedicaré ahora a comprarme un hámster. Es que no lo veo lógico. O sea, defiendo la adopción en perros, pero luego me compro un hámster. No encuentro ningún sentido. Entonces, pues nada, eso, que tendré paciencia, que si podéis adoptar un hámster mejor, si lo queréis comprar, pues es vuestra decisión. Yo he comprado hámsters y no pasa nada. Y antes de saber todo el tema de la adopción. Y que nada más, que espero que os haya servido este vídeo. Dejadme todas las preguntas que tengáis en comentarios o en redes sociales, que tenéis la lista de preguntas frecuentes en la cajita de información y en destacados en comentarios, y que nos vemos en el próximo vídeo aquí en Moa World. Muchas gracias. ¡Mua! Chao.